por esas buenas palabras. Empezamos que las personas sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser. Es una frase atribuida a un tal William Shakespeare, pero no es mía, ¿vale? Yo la pongo en uno de mis libros. Mi frase sería, en este tipo de situación, la persona no vale por lo que sabe, vale por lo que hace con lo que sabe. Y como bien decía la señora ministra, la salud mental es sumamente importante y de ello vamos a hablar a través de la poda neuronal. Lo voy a hacer muy sencillo para que podamos entender, porque el regreso a clase presencial, para que los alumnos sea algo más estimulante, divertido, alegre, y que de esta manera logremos que el alumno perciba un entorno de seguridad, de amistad, de interacción con el maestro, con el educador y con los compañeros. Para ello, una de las cosas que más importante también vamos a hablar, también va a ser sobre fomentar la educación especial, estimulación precoz, la visión, la audición, el lenguaje y sobre todo, ¿qué es la poda neuronal? El educador es una figura de autoridad, de influencia, que facilitará los aprendizajes necesarios para que el alumno tenga seguridad y confianza de que está en buenas manos. De esta manera se puede mejorar el aspecto socioemocional al no haber interrelacionado físicamente con sus compañeros durante todo este tiempo de pandemia. La importancia de la vacunación es algo muy importante. Aquí no se ha hablado todavía, pero bajo mi punto de vista, que los alumnos y los educadores tengamos esa sensación de que ya poco a poco la pandemia, por lo menos aquí en España, la estamos superando, debido a que la vacunación es muy efectiva. Tenemos que tener en cuenta que el 7 de marzo está muy cerca. Bueno, poda sináptica, poda neuronal. Imaginaros que el futuro bebé, el neonato, desde la cuarta semana de gestación, se empiezan a desarrollar sus neuronas y conforme ocurre, aparecen las conexiones entre las neuronas. Esto ocurre hasta los 2 años de edad. No digo que sea datos concretos, 2 años, puede ser 21 meses, etc. A partir de ese momento, las conexiones neuronales son demasiadas elevadas para lo que va a necesitar a lo largo del bebé de su vida. Y entre 3 y 4 años empiezan las conexiones neuronales que nosotros tenemos empiezan a perderse. Este es el momento en que el humano tiene más inteligencia emocional, de lo que hablaremos bastante, es cuando su inteligencia emocional es mayor y tiene que hacer algo importante, igual que a un árbol, cuando va creciendo le podamos las ramas menos importantes, el cerebro del humano, curiosamente, las conexiones que no ha realizado van a ir desapareciendo. A los 10 años vuelve a haber otra poda de casi el 50% de las conexiones neuronales y dura hasta el final de la adolescencia. Ojo, esto no ocurre en todo el cerebro, empieza desde la parte de atrás y va hacia adelante. Y la poda finaliza en la adolescencia. Eso no quiere decir que no haya conexiones a partir de ahí, eso ya también lo hablaremos. Las conexiones que guardamos son aquellas que se ven reforzadas, las más utilizadas. Las conexiones del idioma duran hasta el primer año. Fijaros qué cosa más importante. Si un bebé escucha antes del primer año a su mamá o a su papá en el lenguaje materno, podrá hablar perfectamente y sin acento, bueno, el acento de su mamá, ese idioma. Lo que ocurre es que a partir del primer año, las conexiones que no hayan sido utilizadas les va a costar mucho más y cuando van teniendo 3 años, 4 años, más todavía. Imaginaros cuando ya son adolescentes y quieren aprender un idioma y ya no digamos cuando tenemos, pues no sé, a partir de los 50. Sin embargo, esas conexiones se pueden reforzar. Esto es sumamente importante porque las conexiones que no se hayan hecho no quiere decir que no las vayamos a tener, sino que la mente humana a través de la repetición, por ejemplo, o utilizando otras acciones. Por ejemplo, yo soy doctor en hipnoterapia. Mi tesis doctoral es sobre hipnosis y utilizo yo mucho la hipnosis y a mis alumnos les enseño a todos
lo que es la autohipnosis, porque de esa forma se van a quedar fijadas mucho más las conexiones neuronales. O sea, en la poda neuronal no se estudia, o por lo menos cuando yo lo he estudiado, no se estudiaba la parte de la hipnosis. Si alguien luego me quiere preguntar sobre cómo hacerlo a través de los anclajes de las nuevas conexiones neuronales, se pueden hacer. Esto es muy importante porque lo que no aprendan los niños desde que nacen, les va a costar mucho más aprenderlo por las conexiones. Hay que estimular esas conexiones, las relaciones sociales fuertes. Por ejemplo, ahora se da el caso de que muchos niños son hijos únicos, pero fijaros qué cosa, la socialización con otros niños, que en pandemia ha sido bastante difícil, pues ha sido suplida, por ejemplo, por gatos, por perros, por animales o, lógicamente, por los hermanos. Y yo me pregunto, ¿y qué ocurre con la educación? ¿Cuáles son las funciones de los padres y los maestros? Pues esto es precisamente lo que vamos a ver. La educación tiene que ser diferente según la edad del niño. ¿Cómo se puede educar a un bebé hasta los 3 años? Son la base de la educación de los hijos. En la etapa cesorio-matriz, el bebé tendrá que conocer los aspectos esenciales de su cuerpo. O sea, y el entorno utilizado. Utiliza los sentidos del tacto, del gusto, del olfato, del oído. Y se empieza a relacionar con otros seres humanos. Para que no lleguemos a una adolescencia donde el alumno o el hijo o el hermano es totalmente intratable, si actuamos muy bien desde la más tierna infancia y les vamos enseñando, ojo, no solamente con palabras, sino con acciones que también vamos a ver. Miraros qué cosa más curiosa. Los bebés empiezan a relacionarse con otros humanos o animales, y esa es la etapa muy importante de que socialicen. Disculparme que de vez en cuando me trabe un poquillo, porque tengo que reconocer que yo lo pasé muy mal aprendiendo. Tuve malaria. Nací en Panamá, en David concretamente, y en la isla de Gámez probablemente, o en las Islas Paridas, me picó el mosquito anófeles. Entonces, fijaros qué cosa. Cuando yo era ya no un bebé, sino un niño, mis conexiones neuronales no fueron efectivas. Y tal fue el motivo, y disculpen que cuente la historia mía en ese aspecto, de que yo aprendí a leer con 20 años, a entender lo que leía. O sea, yo llegué a la universidad sin saber leer. Soy disléxico, disgrafia, discálculia y otras cosillas. Mi hermana me dirá, o mis hermanas me dirán, pero es que siempre repiten lo mismo. Y digo, pues vosotros lo sabéis, pero el público probablemente no lo sepa. Fijaros qué cosa, yo aprendí a hacer las conexiones más fuertes y sobre todo a guardarlas. O sea, eso se puede hacer, y ya no digamos si utilizamos la hipnosis clínica y realmente reforzamos esas conexiones. Eso ya es material para tal vez otra conferencia o para las preguntas que me queráis hacer. Hay que empezar a educar a los bebés, yo creo que hasta antes de nacer. O sea, si tú quieres que le guste la música, pues ponle música que la oiga estando en el seno materno, o que si tiene otros hermanitos, que oigan al hermanito. O sea, hay que educarles siempre. O sea, el proceso de educación no termina nunca. Hombre, termina cuando ya la persona no quiere aprender o no puede por una serie de enfermedades. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando lloran por obtener algo y lo consiguen? Esas conexiones neuronales se harán más fuertes. Al igual que cuando pegan a los demás, si no se les pone límites. Aquí es donde está la función tanto de los padres como de los educadores. Si les enseñamos respeto y que lo que están haciendo es malo, también las conexiones neuronales serán más fuertes en el bebé. Lo que no se haga con el bebé, lo pagará el niño, y lo que no se haga con el bebé y el niño, lo pagará el adolescente, y ya no digamos lo que pagará la sociedad por no haber enseñado bien a utilizar la mente, porque la mente es el mayor instrumento que tenemos los humanos, igual que la imaginación, y se desprecia tan solo porque es gratis. Una distinción entre cerebro y mente. El cerebro es la parte física, la mente es la parte más espiritual. Por lo tanto, desde que son bebés, hay que corregirles y premiarles las cosas buenas.
cuando ellos hacen algo bueno, hay que premiarles en ese momento. Tener en cuenta que tanto los bebés como los niños no conocen el espacio-tiempo como nosotros. Para un niño de 4 años, mañana está muy lejos y no sabe lo que es, ya que se lo viven en el presente. Esto sería muy curioso también para otro tipo de conferencia, porque ahí nos metemos con las ondas cerebrales. Los niños transmiten, los bebés transmiten una onda cerebral muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que son esponjas y aprenden todo. La capacidad de aprendizaje que tiene un bebé es increíblemente mucho más elevada que la que puedo tener yo. Lo que pasa es que yo puedo definir lo que quiero aprender. Y en el educador y en los padres está la labor de enseñarle, ya cuando ya son bebés niños, lo que es bueno y lo que es malo. Hay que hablar con ellos poniéndoles límites, porque ellos aprenden a través de la experiencia y poco a poco también de las palabras. Ojo, los bebés aprenden más de la experiencia y también de las palabras. Hay que hablar y actuar, porque ya aprenderán las palabras más adelante, cuando ya sean niños de 3 años y hayan realizado la poda neuronal. La primera poda neuronal, que es las conexiones que no han utilizado los bebés, empiezan a podarse, digamos, a desaparecer a partir de los 3 años. Unos dicen 2,5, otros 4, o sea, más o menos vamos a tomar el axioma de los 3 años. Tenemos que anclarles el respeto a la autoridad. Fijaros qué cosa, es muy importante la autoridad, porque más adelante veremos cómo el educador tiene que ser guía, tiene que ser el que muestre y también la autoridad. Esto nos lo van a agradecer los niños cuando ya sean adolescentes, pero hay que educarles desde el principio. A partir de los 3 años se refuerzan las experiencias y sus consecuencias. Por tanto, cuando son bebés, tenemos que retirar lo que están haciendo malo. Imaginaros que un bebé tira un juguete a otro, pues le quitamos el juguete. O sea, le está pegando a otro. Tenemos que detener los malos comportamientos al ir a pegar, o sea, que no lo hagan a otros, no pegándoles, sino diciéndoles que esto no se puede hacer. Ojo, es muy importante que lo hagamos tanto de palabra como de una manera que ellos nos lo puedan entender. Hay que marcar los límites de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Más adelante utilizaremos las palabras. A los niños que no les marcan los límites desde bebé, tenemos que hacerle que realicen otras conexiones neuronales específicas de mayores, y estas serán mucho más problemáticas. Si no enseñamos al bebé, cuando ya sea niño, va a costar más, y cuando ya es adolescente, pues ya ni digamos. Y cuando ya es una persona mayor, pues mucho más. Los bebés y los niños reaccionan muy mal cuando le quitamos el objeto, ya que ellos creen que tienen toda la utilidad para tenerlo. Por eso debemos de hablar con ellos y tener algo que es muy importante, una sonrisa, calma. Yo como padre sé que muchas veces mantener la calma y no ponernos sobre todo a su altura en ese aspecto. O sea, no somos iguales. Ellos se irritan para vernos asustados y si nos ven así, nos dominan y se complicará aún más. Por lo tanto, cuando vayan creciendo, si ellos se irritan y nosotros nos asustamos, le estamos dando unas conexiones neuronales un poco diferentes a lo que necesitarían. Hay que conservar la calma. Yo sé que eso es muy difícil. Y ponerles la autoridad será más fácil para ellos a partir de dejar de ser niños. Jamás darles un premio para que dejen de hacer algo malo. Con eso les enseñamos el chantaje emocional. Somos nosotros los que les enseñamos el chantaje emocional, pero los bebés y los niños lo aprenden directamente. Ah, si no me das esto, me pongo a llorar. No, señor. Ahí es donde tenemos que tener esa autoridad. Y los maestros también de guardería, poco a poco también van interviniendo. Una de las cuestiones fundamentales cuando hablamos de bebés y ya de niños pequeños es que poco a poco va a haber mucho más logopedas, va a haber mucho más maestros que tengan enseñanzas que puedan apoyar para que el niño hable correctamente, para que el niño tenga una visión diferente. ¿Y qué pasa
cuando no se logra que el niño aprenda? Pues hablamos de factores genéticos o factores familiares. Yo, por ejemplo, al ser disléxico, fue porque cuando empezaron a enseñar a leer, pues no asistía a clase. Y ya cuando quise hacerlo, mi mente me costaba horrores hacerlo. Ahora, por ejemplo, puedo utilizar a través de la MHRP, que como ha dicho Eric, se estudia en 3, me froto las manos, señal inequívoca, que me gusta lo que estoy diciendo. Señal inequívoca de que se estudia en 3 continentes, o sea, por lo menos en Europa y en América. En Asia he tenido algunos alumnos y lo más importante es que somos nosotros, a través de nuestro comportamiento, de cómo hablamos, los que podemos facilitarle mucho más esa ayuda a los niños. Y yo me pregunto, ¿qué debemos hacer entonces? Cuando un niño hace lo incorrecto, dejar que haga lo incorrecto, pero no darles el premio hasta que esté tranquilos. No sé si habéis visto o han visto ustedes a César, un señor mexicano que se fue a Estados Unidos, el de los perros. Ese hombre es genial porque utiliza lo que es la PNL. Yo utilizo mucho la programación neurolingüística y la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. De ello también voy a hablar como herramientas para los docentes. Por ejemplo, no es lo mismo, y les recomiendo mucho que vean a César, porque lo primero que hace cuando viene el dueño con el perro es que aparta al animal del dueño. Por ejemplo, yo suelo trabajar en una clínica dental con niños que tienen pánico al dentista, utilizando los estudios y las habilidades. Entonces lo que hago es, primero, calmarles. Nosotros, la energía que tenemos es una de nuestras mayores herramientas. Si estamos estresados, esto vale para todos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué diferencia hay entre el estrés y la ansiedad. El estrés es presente, la ansiedad es futuro. Cuando tenemos estrés, hay un ejercicio que es levantar las manos y mirar hacia arriba y pensar en 2 números, por ejemplo, el 7 y el 9. Da igual que diga 70 que 63, da igual, porque hemos sacado a la persona del hemisferio derecho. Al abrir los brazos hacia arriba, lo ponemos en punto neutro o en neutral. Y al hacerle que sume 2 números, por ejemplo, lo que hacemos es que se meta en el hemisferio izquierdo. Uno de los ejercicios para cuando un niño tiene una rabieta es agarrarle del brazo y que mire para arriba. Y cuidado que no nos den patadas, porque lo que él tiene que entender es que él es niño y nosotros somos los papás, los profesores, los educadores, los orientadores. Por ejemplo, no es lo mismo educar a un elefante, que lo que se hace es castigarle, que a un delfín. Que el delfín cuando hace algo bueno se le aplaude y se le da el pescadito. En cambio, a los elefantes se les, capa directamente su capacidad de acción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A los bebés y a los niños hay que darles mucho amor, pero también ponerle límites, porque si no van a ser unos dictadores. Y eso muchos de los que me están oyendo lo saben por experiencia. Por tanto, si aún podemos siendo bebés, deberemos enseñarles que aprendan como esponjas, porque ellos aprenden de todo. Y es muy importante que aprendan que la calma es vital para el desarrollo, porque los bebés absorben todo. Hay 3 puntos en la poda neuronal que tenemos que estimular. El primero es el control de los impulsos. Cuándo comer, cuándo dormir, ir al baño, cuándo compartir y ser social. O sea, es sumamente importante que tengamos una norma para que los bebés y los niños coman normalmente a la misma hora, duerman a la misma hora. O sea, darle pautas y hablar con ellos y también indicarles, porque lo que estamos haciendo es criar niños y adolescentes y hombres, o sea, humanos sanos. El segundo hábito es el del trabajo desde pequeños. Por ejemplo, imaginaros de estos cubitos que hay que tienen un montón de cuadraditos y círculos.
Pues lo que hay que enseñar es primero que lo tiren, bueno, no hay que enseñarles porque lo van a tirar, y luego que poco a poco aprendan a recogerlo, que ya poco a poco aprendan los colores, que ya poco a poco aprendan esto. O sea, estamos creando conexiones neuronales que van a quedar fijadas, que no se van a perder, aunque haya la poda neuronal con 3, 4 años, las vamos a hacer cuando aparezcan las nuevas conexiones, las vamos a reforzar. Por ejemplo, podemos decir, elegir vosotros la ropa. Bueno, depende de la edad, ¿no? Y debemos enseñarle a ponerse los zapatos, a lavarse los dientes. Ojo, que yo siempre llevé mocasines, porque eso de atarme los cordones de los zapatos, creo que a los 16, 17 años aprendí a hacerlo. La otra norma es justamente ser flexibles con las normas. ¿Por qué? Porque no vas a ser inflexible con un bebé o con un niño. Tienes que permitir un poco que ellos poco a poco vayan asimilándolo. Y me podéis preguntar, ¿y qué pasa con los adolescentes? Hombre, el cerebro del adolescente es muy diferente. Se han perdido cuando ya somos adolescentes y llegamos a los 10 años, básicamente perdemos la mitad de nuestras conexiones neuronales, pero eso no quiere decir que perdamos la mitad de nuestro cerebro, ¿vale? Por favor, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se han perdido muchas conexiones y hay que reaprender a través del ensayo y error y anclarles la correcta. Lo que va a ocurrir ahora cuando los niños, los adolescentes, los alumnos nuestros vuelvan a los colegios, al instituto, a dar clase, tenemos que refrendar de una manera correcta esas conexiones. Y debemos hacerlo porque les estamos apoyando para que sean ellos más eficientes cuando sean adultos. Hay que reaprender a través del ensayo y error y anclarles la forma correcta. La palabra anclaje yo la utilizo muchísimo porque anclar quiere decir conexiones que nosotros tenemos. Vamos a explicar fácilmente. Si yo les pido, por favor, que aunque sea mentalmente, levanten la mano cuando aquel que al llegar a casa, después de una larga jornada, le dan ganas de ir al baño. O cuando suben el ascensor, suben las escaleras o aparca el coche o el carro. Eso nos ocurre a cantidad. Eso es un anclaje, esa es una conexión que nosotros tenemos muy grabada. Imaginaros que vais por la calle caminando o van por la calle caminando y de repente van alegres y se ponen tristes. ¿Por qué? Porque nosotros, los sistemas representacionales que tenemos son lo que oímos, lo que vemos, lo que escuchamos, bueno, vemos, oímos y escuchar, lo que tocamos, el gusto. Y si esto se activa, por ejemplo, oyendo una música que nuestro consciente no ha entendido y probablemente el subconsciente sí, esto nos recuerde una conexión anterior y nos vengamos abajo. ¿Qué ocurre con esto? Por ejemplo, yo a través de los anclajes que hago y de la hipnosis, ojo, cuando yo utilizo hipnosis, mi maestro, vamos a decir, fue Erickson, no fue mi maestro realmente, sino que yo aprendí a través de Rossi, que fue el principal discípulo. Yo tuve la gran suerte en el año 82 en Stanford a aprender muchísimas técnicas, porque yo era competente inconsciente. Imaginaros que a un niño le cuesta leer, que es disléxico, que tiene discalculia y disgrafia, o sea, que no sabe escribir correctamente. ¿Qué ocurre? Que tiene otras conexiones muy, muy fuertes. Hay que aprovechar las conexiones positivas buenas que tiene y aprender o que reaprenda, porque nosotros constantemente tenemos que reaprender lo aprendido, desaprender lo aprendido. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo soy un gran fan de Rafael Nadal y cuando un tenista falla un golpe, él mentalmente cierra los ojos y lo vuelve a ver correcto, porque si no volverá en otra ocasión a fallar ese golpe. Él está entrenado que sus conexiones neuronales sean tan eficientes que ante el mismo estímulo va a actuar de esa misma forma. A mí me encantaría tener un feedback de que si estoy hablando demasiado científico, me vaya bajando un poco, pero quiero poner por eso, ¿cómo deciros? Ejemplos para poder entenderlos. Y me pregunto, ¿y cuál es el papel del docente?
Pues el papel del docente es de suma importancia, porque es la guía junto con la familia. El profesor debe ser el líder y es el que dará correcciones y recompensas. Ya estamos hablando un poco más del adolescente, ¿vale? Ahora con la vuelta a la clase tenemos que reconectar las conexiones buenas y el docente será clave en esta acción. Recordar que sois los líderes. Tenemos que volver a refrescar lo aprendido. El líder enseña y guía, aparte que los padres también. Pero es sumamente importante cuando los adolescentes empiezan a ser independientes, tienen una poda neuronal. Las conexiones que no usan desaparecen. Y eso les lleva a un descontrol emocional, que indica que está madurando emocionalmente. Fijaros qué contradicción. Un descontrol emocional indica que están madurando emocionalmente. Es lo mismo cuando nos pica una herida. Cuando tenemos una herida y nos la hemos curado, cuando empieza a picar, quiere decir que vamos por el buen camino. Esto se hace a través del ensayo y el error. O sea, error, acierto, error, acierto. Cuando es buena la decisión que nosotros tenemos, hay que anclarles, refrendarles, y es cuando hay que darle ese premio, o la palmadita en la espalda, o llegar a un acuerdo con él. Hay que tener mucho cuidado con esta etapa y enseñarles valores, porque desde pequeñitos hay que enseñarles valores. Los valores, por ejemplo, el respeto, la familia, el compañerismo, se lo tenemos que refrendar. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la adolescencia, lo que hacen es buscar referencias continuas. ¿Y en quién las van a encontrar? O en internet o en sus amigos, que tienen los mismos problemas. Imaginaros, por ejemplo, el por qué todos los Piscis son Piscis o los Géminis, Géminis. Hablo de Occidente, porque ya en Oriente son animales. Y ya también en el mundo maya, pues también había animales. Pero ¿qué ocurre? Que al buscar referencia buscan en los libros. Ah, pues mira, los Géminis son constantemente cambiantes, pues acaban siendo constantemente cambiantes. Una de las actividades que yo hago es apoyar a las personas a que dejen de fumar. Y cuando les pregunto, invariablemente me dicen que lo hice por ser aceptado por los demás. Yo, por ejemplo, no fumo, ni tampoco bebo, porque mi padre hizo una cosa muy importante. Él sí que fumaba, pero yo aprendí a no fumar. Que es enseñarme los horrores del alcohol. O sea, nosotros aprendemos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que oímos y sobre todo por nuestra experiencia. Cuando los niños, bueno, adolescentes o niños, empiezan a fumar porque quieren romper a los padres y formarse una identidad propia, romper con los padres. ¿Y qué hacen? Se alían con otros compañeros. Y lo peor de todo es la Internet. Ojo, no estoy en contra del Internet, pero por Dios, el control parental es sumamente importante. No le den ese poder porque es como darle una metralleta a un niño, ¿vale? Por favor, tener cuidado con eso. Porque si tú le dices, no hagas esto para reafirmar su independencia, ellos lo van a hacer. Tienen que aprender a asumir riesgos. Y eso hay que enseñarles cuando son niños, para que no tomen drogas o para que no practiquen sexo de internet, porque imaginaros, antes el tema sexual, cuando yo era más joven, pues no sé, empezaba a 14, 15 años o por ahí, y ahora lo que ven es internet. Por favor, tenemos, esto es obvio, no voy a insistir, tener cuidado con eso. Aunque hay una cuestión que es el periodo donde la creatividad se expande, la mayor creatividad, es cuando somos adolescentes. Es el periodo más creativo. Pero ¿qué ocurre? Muchos adolescentes no tienen tiempo y ¿qué es lo que hacen? A partir de los 50 años, que tenemos un poquito más de tiempo, ya no digamos cuando hemos superado los 50, nos volvemos más creativos y mandamos a la basura conexiones que antes nos preocupaban. Lo que antes me preocupaba, pues va a la basura. Por ejemplo, que mi equipo de fútbol pierda, pues ahora no me preocupa. Cuando gana lo veo. Y si no, a otra cosa. O sea, nos volvemos más tolerantes y sobre todo buscamos diferentes conexiones. Y fijaros, las conexiones neuronales se hacen en cualquier momento. Pero lo curioso es
que para que se anclen y queden reforzadas en nuestro cerebro, yo utilizo los anclajes y para colmo les aplico hipnosis. O sea, tengo que reconocer que he estudiado hipnosis en, para mí, la mejor universidad, y no es por hacerle la propaganda, que es la Bircham International University. Y fijaros qué cosa más curiosa. Mi nota fue magna cum laude, o sea, matrícula de honor en todas las asignaturas que estudié. ¿Y sabéis a qué edad saqué mi primer sobresaliente en mi vida, en nota final? Con 38 años. Porque todo lo que era bachiller, preparatoria o COU y universidad fue un 5.1, porque para mí no era tan importante. Y cuando aprendí lo que era un sobresaliente y hice las conexiones neuronales, como no me pusiera sobresaliente, no veas cómo me enfadaba con el profesor, pero le pedía, ¿qué tengo que hacer para sacar sobresaliente? Desde niños tenemos que enseñarles a tomar decisiones y a calibrar los riesgos. Eso es muy importante. Se equivoquen, no pasa nada. A mis alumnos, lo primero que les enseño también, bueno, no a los de la universidad. Yo he tenido la gran suerte de trabajar con chicos de 16 a 19 años que no tenían ni lo que es el bachiller elemental. Y tenían que sacarse lo que aquí en España llamamos graduado escolar. Y les tenía que enseñar y les tenía que motivar. Porque yo soy un muy buen motivador porque me lo considero. Y no porque mi abuela me lo dijera. Porque no creo que mi... Perdón. Eso quiere decir que me ha afectado lo que estaba hablando. Por eso he tosido, ¿vale? O he tosido o porque miento o porque me ha afectado lo que estaba hablando. Lo que no podemos hacer es proteger tanto a los adolescentes ni a los niños. ¿Por qué? Porque si nosotros somos padres superprotectores o educadores superprotectores, les estamos haciendo un flaco favor a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Que se equivoquen, no pasa nada. Que fracasen, lo importante no es fracasar, sino el no saberse levantar del fracaso. O sea, tienes que dejar de intentar las cosas, o las haces o no las haces. Ese es el mejor consejo que daba el Jedi en la Guerra de las Galaxias. O lo haces o no lo haces, pero jamás intentes algo. O lo haces o no lo haces. Dudar es bueno, pero para saber dónde cae la piedra hay que tirarla. Y esto le tenemos que enseñar a los niños y a adolescentes que se arriesguen. Por ejemplo, también soy antropólogo y he tenido la gran suerte de trabajar en los 5 continentes. Ayer, congresamente, en otro congreso, un profesor me decía, es que tú tienes un complejo de superioridad y de titulitis. Y digo, hombre, sí, si hasta los 20 años te han llamado tonto y te echan del instituto por tonto, oye, cuando ya dejas de creer que eres tonto, porque yo jamás pensé que era tonto, sino que no entendía lo que me pasaba, y cuando pude empezar a hacer esas conexiones, ojo, las conexiones se hacen a cualquier edad, ¿vale? Son más difíciles cuanto más años tengamos y menos conexiones tengamos. Os pregunto, cuando una persona está deprimida, las conexiones que tienes son las mismas. ¿Y dónde son? Del pasado. He dicho anteriormente que el estrés se produce en el presente, la ansiedad en el futuro, y para eso es bueno agendarlo, aunque problemas de amores no se pueden agendar. En cambio, la depresión puede ser aguda o crónica, pero la crónica es pasado. Hay que romper con esas conexiones que no nos valen y crear otras, que resulta difícil, pero no es imposible, y en nuestra mano está. Hay que dejarles que se caigan y que corran su carrera. Esta es una de las mejores cosas que yo escuché en una película que se llamaba, Secretariat. A todos los que nos gustan los caballos, Secretariat es de nuestras películas favoritas. Y el padre le decía a la hija, tienes que enseñarle a los hijos a que corran su carrera y que luego les dejes que la corran, aunque se equivoquen. O sea, no hay que superprotegerles. Yo estoy totalmente en contra de los superprotecciones. Hay que dejarles que se caigan. El profesor es el guía, el líder, y en casa también los padres o los tutores. Por lo tanto, tenemos que reforzar los comportamientos emocionales positivos.
y cuidando los negativos e ir poco a poco podándolos. Todo adolescente se siente raro, se siente solo, está el mundo contra él, el mundo está contra ti. Hay que dejarles que tomen riesgos y apoyarles cuando lo necesiten. Hay que estar vigilando. Eso ya sé que es muy difícil hacerlo, pero si pensamos que es difícil, ¿para qué nos vamos a preocupar por hacerlo? Por lo tanto, yo digo, hay que hacerlo. Los adolescentes tienen miedo al rechazo y a no ser aceptados. Y es cuando el bullying surge más fuerte, pero eso es, como dirían en México, 500 pesos más. Lo que nunca jamás debemos decirle a nuestros hijos: oye tú, ¿a quién has salido de la familia? Porque le estamos echando virtualmente, le estamos diciendo, vete por ahí, ¿vale? Y ahí es donde nosotros creamos las fobias, las alergias y los traumas. Yo creé la MHRP, que es psicología, sociología, antropología, PNL, inteligencia emocional, chamanismo, porque utilizo mucho los animales y además he aprendido muchísimo, sobre todo en México, sobre estas técnicas sin ingerir hongos alucinógenos. ¿Cómo puedo utilizar mi mente para lograr mis fines? Primero, lo que tienes que hacer es decidir qué quieres hacer. Y la mayoría de las personas que me vienen a consultar o por internet o vienen a mi propia consulta, o sea, a mi consulta real, lo que me dicen es que yo no sé lo que quiero. Pues tienes que empezar por lo que no sabes, o sea, por lo que no quieres. Y a partir de ahí hay que hacerlas para que el cerebro cree conexiones. O sea, imagínate que a ti se te ocurre una idea. Vale, la practicas poquito. Es un grito al sol. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Anclarlas. ¿Cómo? La repetición. El hacerlo. Y sobre todo, aprendiendo, riéndote. Vamos, si ya pones una música que te guste, activas el oído, un olor que te guste, activas los sentidos y algo que a ti te guste, pues es mucho más fácil todo. Mirad, el cerebro se reduce entre los 10 y los 20 años y queda más o menos en la mitad, ¿vale? O sea, pero eso no quiere decir que las conexiones no sean posibles. Quiere decir que las zonas que no se activaban desaparecen y las que están todavía, lo que podemos hacer es que se activen más. Hay gente que dice que un hábito que dure 21 días ya permanecerá. Pues no sé si serán 21 días o lo que sea. Otra cosa que quería decir de los adolescentes. ¿Os ha ocurrido que cuando son niños se levantan a cualquier hora por la mañana con alegría y demás, y cuando llegan a ser adolescentes, ¡oh!, lo que les cuesta levantarse? Porque la melatonina se genera por la noche y por eso les cuesta salir de la cama. Se pegan a las sábanas y no se sabe por qué. ¿Qué tienes que hacer? Que cuando se levanten, no regañarles que eres un vago, es que eres no sé qué, es que eres no sé cuánto. Volvemos a las reglas. A mí cuando mi madre me decía, arregla la habitación, ¡oh!, yo no sabía lo que era. Me tenía que decir, mira, agarra la ropa sucia y la llevas a la lavadora o la llevas a la cesta. Arreglas tu cama, recoges lo que te hayas puesto. Las normas son importantes, tanto en los niños y sobre todo en los adolescentes, pero hay que hacerlos casi desde que son bebés. Hay que enseñarles desde lo mejor que nosotros tenemos. Hacer deporte, teatro, hay que motivarles. Por ejemplo, ahora veremos con las inteligencias múltiples cómo podemos hacerlo. Para que sepan dirigir sus emociones, no controlarlas, no. Hay que digerirlas, no, dirigirlas. Debemos poner una soltura, ya que nosotros hemos pasado por ello, pero cuidado. Cuando te pones demasiado a la altura de tu hijo, él se cree que te va a tratar de igual a igual. Cuidado con esto, ¿eh? Hay que entenderles y no juzgarles constantemente, pero sí ir poco a poco indicándoles. El reto mayor que hay es ser buen padre, o sea, o buenos padres. Hay que recordarles que somos educadores y padres y no colegas, ¿vale? El colega es el compañerito de al lado. Que resuelvan ellos mismos sus problemas y que se equivoquen, que no le tengan miedo a equivocarse. Hay que escucharles y cuando te piden darles ideas, nunca decir te lo dije. La poda neuronal elimina los contactos sinápticos débiles pero manteniéndolos fuertes. ¿Qué quiere decir? Que las partes de nuestro cerebro que no utilizamos poco a poco o las conexiones se van perdiendo.
Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué herramientas tenemos? Yo utilizo mucho la inteligencia emocional. A grandes rasgos, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros para conocernos a nosotros mismos. Si yo me conozco a mí, puedo conocer a Eric. Si yo conozco a Eric, puedo conocer a otras personas. Y si yo me modifico a mí mismo, puedo apoyar a otra persona para que sea feliz, porque inteligencia emocional es, al final, ser feliz. Antes, cuando yo estudiaba, solamente eras inteligente si sabías matemática o lengua. Y el doctor Gardner, Howard Gardner, creó las 8 inteligencias. Y estos son algo que los educadores podemos utilizar. La lógica matemática, ya sabéis que son las matemáticas. La lingüista. La espacial, que es cuando somos capaces de imaginarnos cosas, de ver las cosas. La inteligencia musical, la música, la kinestésica corporal, el deporte, la intrapersonal. La interpersonal es nosotros con nosotros o nosotros con los demás. Y la naturista. Por ejemplo, se pueden hacer juegos. Tienes una clase de 20, de 30 alumnos. Vamos a ver, ¿quiénes le gustan las matemáticas? Que se pongan aquí. ¿Quién es la lengua? Lo otro. Y hacer grupos y hacerlo divertido. Probablemente las clases de historia son las más divertidas. Y el profesor lo sabe hacer bien. ¿Qué hacer cuando los niños regresen a clase? Ahora, el 7 de marzo. El educador tiene que escuchar las preocupaciones de los estudiantes, demostrando comprensión y empatía. Primero con todos y luego poco a poco. Poco a poco tenemos que ir viendo cada niño o niña qué le ocurre o qué alumno o alumna. Los niños precisan información todavía sobre el COVID. Una de las cosas que yo le diría, si estamos vivos, no nos ha matado, nos va a hacer más fuertes. Pero ojo, yo soy súper partidario de las vacunas y tengo uno de mis mejores amigos, no es partidario de las vacunas. A Dios gracias. Cuando le ha dado el COVID, tanto él como sus hijos han salido adelante. Pero realmente tenemos que seguir esas normas. Tenemos que sugerir a los niños cómo crear un aula acogedora, segura y cómoda, involucrando a los alumnos. O sea, imaginaros que yo conozco pues muchos profesores que le vienen 20 o 20 y pico alumnos y empiezan todos a gritar. Si él no se conoce y no tiene una estima lo suficientemente importante, le va a costar mucho más. Pero también hay otros educadores que son capaces de apoyarles. Ojo, tenemos que estar atentos ante cualquier señal de alerta en el comportamiento del niño. O cuando se pone muy triste, preguntarle, ¿qué es lo que te está pasando? O sea, pero para hacerlo no desde una posición elevada. Agáchate. Ojo, utilizar la técnica de ponerse a la altura de los ojos. Que él te tenga confianza. Y dejarle hablar. Porque ahí podemos detectar muchísimos cambios que se están produciendo dentro de ellos. Estamos viendo que el COVID nunca lo habíamos tenido y esta pandemia, que es global, nos ha afectado a todos. Por ejemplo, en España ya volvimos a clase antes y ahora en Panamá el 7 de marzo. Tenemos que fomentar el juego y el deporte para promover la interacción entre los estudiantes. Uno de mis mejores amigos, Javier Esquivel, que está en la UNACHI, me comentaba que la mejor forma de estimular para que los niños o los adolescentes, o en su caso los universitarios aprendieran, es que hicieran deporte antes. Hay que moverse, hay que tener alegría, hay que tener cuidado con la salud, tanto mental como física. Otra de las cosas que tenemos que hacer es dar ejemplo con nuestro comportamiento en esos momentos de estrés. Hay que estar calmado, ser honesto y afectuoso, sin pasarte. Ojo, porque ten en cuenta que nosotros somos la referencia, pero ellos no nos van a querer, digamos, van a querer agarrar a su amiguete, pero para eso tenemos que cuidarnos y conocer sus límites. La enseñanza puede ser una profesión extremadamente estresante, sobre todo durante estos tiempos. Asegúrese de proteger su propia salud física y mental. Mantenga los hábitos saludables de alimentación y sueño, descanse, haga ejercicio, conecte con sus amigos, su familia y sus colegas. Nosotros somos los guías de los alumnos. Otra de las cuestiones es, un ejemplo vale que 1000 sermones, que 1000 palabras. Somos su referencia. Sigamos una conducta.
La comunicación, el diálogo, la comprensión, las palabras, los gestos, la mirada. Si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y te digo, sí, es que lo que me estás diciendo me importa mucho y estoy mirando para otro lado o estoy haciendo no sé qué y tal. Sí, sí, continúa, continúa, que es muy interesante lo que dices. Por Dios, tienes que hacer que tu cuerpo y tu mente vayan al unísono. Tiene que haber diálogo, las miradas. O sea, es para nosotros como educadores un reto muy importante el volver el 7 de marzo. Pero lo vamos a hacer bien. Porque también los alumnos van a querer. Porque si nosotros creemos que los alumnos van a querer aprender, van a aprender. Si pensamos que no les vamos a enseñar, no les vamos a enseñar nada. Acordaos de los límites y la disciplina, sin amenazas. Si no haces esto, bueno, depende de la edad y de las circunstancias, pero siempre hay que dejarles una salida. A un jabalí que tú le has pegado un disparo, dejas si no le has matado, con perdón, no estoy metiendo en la cacería. Si no terminas tu trabajo, se va a volver en contra tuyo. Déjales que experimenten, aunque se equivoquen. No pasa nada porque te equivoques. O sea, para saber dónde cae la piedra, hay que tirarla. O sea, no comparar ni descalificar. No le compares a un hermano con otro. Son circunstancias diferentes. A un alumno con otro. Tu hermano es mejor, tu compañero es mejor. No conviene generalizar. Seguro que el alumno hace cosas muy buenas. Tú puedes nadar igual. Puedes hacer que ese deporte o marcar goles como Ronaldo o como Messi, bueno, pues ya no exagerar tanto, ¿no? Pero compartir esas experiencias con otros padres, con otros profesores, pueden sernos útiles. Y hay que reconocer nuestras equivocaciones. Cuando yo me equivoco, pues digo, oye, pues mira, lo siento. Y hay que dar muchas las gracias. Los niños son muy sensibles y los calificativos como tonto o malo, te lo digo por experiencia mía, oye, que duelen un montón. Pero fijaros, yo convertí un complejo de inferioridad intelectual en un complejo de superioridad. ¿Y cómo lo hice? Fijaros cómo. Hoy es día 8, tal día como ayer, del 7 de febrero del 77, me rompí la tibia, bueno, me rompieron la tibia y el peroné. Yo no me la rompí, me la rompieron. Y tenía que estar 5 meses en la cama. Y recuerdo que mi padre llegó y me dijo, Beni, tú no sabes leer, ¿verdad? No. Pues aquí no va a entrar una televisión y vas a aprender a leer. Y yo recuerdo que mi hermana pequeña me trajo un libro que se llamaba Esta noche la libertad y a ella le encantaba Hermann Hesse y me trajo Siddhartha, Demián y empecé a leer. Cuando yo me levanté, había hecho las conexiones neuronales para que me encantara la lectura y la empecé a ver de otra forma y ahora llevo 35 libros publicados. O sea, las conexiones neuronales se pueden hacer en el momento que tú quieras, pero para ello tienes que ponerle pasión, conocimiento, habilidad, disfrutar y sobre todo hacer el bien para los demás, porque cuando haces el bien a los demás estás reforzando las cosas buenas. Y básicamente recordar que no hay que pretender ser amigos de los alumnos o de los hijos. Somos padres o educadores. Hombre, más adelante seguro que seremos amigos. Y recordar que ellos también tienen emociones. Y ya voy a ir a la conclusión. Tenemos que hacer que el regreso a clase presencial sea para los alumnos estimulante, ya que tenemos que lograr que perciban un entorno de seguridad, de amistad, de interacción con el maestro y los compañeros. Acordaos, 7 de marzo, será una celebración. Por ejemplo, a los más pequeños, una amiga me pasó un cuento de que éramos superhéroes. Pues hay que fomentarle que estamos vivos, que estamos aquí para algo. Fomentar la educación especial, por favor, la estimulación. Yo sé que la señora ministra ha estudiado, porque lógicamente lo he investigado, estimulación precoz, visión, audición, lenguaje y motricidad, otras inteligencias. Por favor, apoyar que en Panamá y en todos lados, en México, en Colombia, en España, en Suecia, en todos lados, los educadores aprendan y se perfeccionesen. Bueno, más o menos me entendéis lo que quiero decir, en el aspecto de que aprendan y
faciliten el lenguaje, la logopedia. El educador es una figura de autoridad, de influencia que facilitará los aprendizajes para que el alumno tenga seguridad, porque si nos ven inseguros, wow, y no tenemos en confianza con nosotros, no van a aprender lo negativo. Y recordar, la alegría es importante. El decir, ¿cómo están ustedes? Bien. O sea, hacerles que la clase no sea siempre una repetición, hacerles que se fomenten y que aprendan a ser personas y que equivocarte es parte del aprendizaje y que tienes que reconocer tus errores y aprenderlos. Ojalá, más o menos, que la intervención que yo os he dado os haya valido. Y si tenéis preguntas, pues os invito a que me las hagáis. Hola, no sé si se quedaron sin luz. No, sí, te escuchamos, estimado doctor. Vale. Estamos esperando por la diferencia de unos segundos en transmisión en YouTube para ver si se formulan algunas preguntas. No sé si aquí en el público desean realizar alguna consulta, alguna pregunta al doctor, mientras que escriben en el chat. Sí, bueno, yo quería, mientras recopilamos las preguntas del chat, quería preguntarte algunas cosas interesantes que me parecen, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo pueden influir las diferencias neurológicas en la característica del aprendizaje en ambos sexos, niños y niñas? Vamos a ver, mira, yo me iría al ajedrez. Fijaros qué cosa más curiosa. Se hizo un experimento que a mí me encantó. El por qué hasta la adolescencia las niñas eran tan iguales jugando al ajedrez. Había dos hermanas por ahí que jugaban muy bien, que eran las excepciones. Pero cuando llegas a la adolescencia, la testosterona, las hormonas son diferentes. Entonces, las chicas, estamos hablando biológicamente, Leonardo, sí, dejan de tener tanta testosterona como los chicos. Entonces, lo que hay que reconocer es que no somos iguales en ese aspecto. El cerebro de una mujer, el cerebro femenino es diferente del cerebro masculino. Entonces, lo que tenemos que hacer es potenciar. No todo el mundo va a querer jugar al ajedrez, ya lo sé, pero ocurre que las mujeres tienen mucha más inteligencia emocional porque tienen mayor responsabilidad para la vida de sus críos. Entonces, hormonalmente somos diferentes, ¿sabes? Las conexiones neuronales son diferentes. Por ejemplo, yo no quería plantearlo porque es echarle más, a complicarlo un poco, pero ¿os habéis preguntado, o los que han estudiado la poda neuronal sabrán que la esquizofrenia se le atribuye a la poda neuronal? O que el autismo son malas conexiones del bebé niño. O sea, en todo esto se está investigando. Yo tengo la gran suerte de utilizar la hipnosis para anclar las conexiones neuronales mucho más fuertes. O sea, yo puedo hacer amnesia para quitar las conexiones neuronales negativas. Ojo, previa petición del paciente, ¿vale? Pero lo que dices tú, Leonardo, es importantísimo. Las conexiones, la poda neuronal no es igual en las niñas que en los niños. Correcto. En las mujeres que en los hombres. Pero al final, toda conexión se puede hacer. Tú puedes aprender un idioma a cualquier edad, no vas a hablarlo correctamente. Otra cuestión que impacta, Leonardo, es cuando una persona tiene un problema, un golpe en la cabeza. De repente empieza a hablar un idioma que jamás ha conocido. Porque la capacidad cerebral es infinita. El humano, hasta hace poco, que salió el ordenador este que le ganó Boris Spassky, Kasparov, que jugó contra él, ¿qué ocurría? Hasta la inteligencia emocional, nosotros somos superiores a los ordenadores. Pero ¿qué ocurre? ¿De qué nos vale tener un gran cerebro si no le sabemos utilizar? Entonces, creo que te he respondido a la pregunta y si no... Sí, sí, perfectamente. Y eso me hace pensar en otra que leía en algún momento, a ver si es cierto, si estás de acuerdo, que la comunicación entre los hemisferios derecho e izquierdo es más eficaz en los cerebros femeninos. ¿Es cierto eso?
Vamos a ver, mira, en teoría hay dos hemisferios, ¿vale? El cerebro, el derecho y el izquierdo. El derecho es donde está la creatividad y el izquierdo es la lógica. Tal vez venga tu pregunta por la situación en que, perdón, es que leí aquí una frase y se me fue un poco el santo al cielo. La pregunta es, ¿las mujeres tienen más facilidad de utilizar los dos hemisferios, de pensar varias cosas a la vez? Aunque no lo creas, los hombres también. Lo que pasa es que no, el hombre cuando se concentra en algo es diferente, porque se concentra. En teoría, por ejemplo, una persona, un varón que va conduciendo y tal, no puede hablar, porque su mente es más concreta en un hemisferio. En cambio, la mujer tiene más versatilidad, tiene más facilidad. Correcto. Doctor Benigno. Sí, adelante. Sí, escuchando su plática tan interesante, me quedo pensando a ver si usted nos puede ayudar a poder entender cómo podemos hacer entonces como docente esos anclajes neuronales con nuestros estudiantes para que podamos obtener lo que deseamos, ese éxito, esa felicidad, ese logro que tanto queremos y que este inicio de año escolar lo llevemos a feliz término. Pues aquí estoy tratando de mentalizarme en todo lo que usted nos está explicando y pues le agradecería a ver si nos dice, por ejemplo, un ejemplo o qué podríamos hacer, no solo como padres, sino como docentes. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es amplificar los sistemas representacionales. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres que un niño o un adolescente o alguien, tú misma, Mildred, aprendas algo, lo primero es, cuéntame, Mildred, ¿cuál es tu olor favorito? ¿Dolor? Olor. Olor. El olor a jazmín. Jazmín. ¿Cuál es tu sabor favorito? El sabor de la fruta del mango de calidad. Mango de calidad, vale. Ajá. ¿Quién lo pillara, Porque los mangos que compran aquí, pues no son tan buenos como los de calidad. Vale, una canción que te guste mucho. Que me guste, Sublime Amor. Sublime Amor. Mira, hazme un favor, cierra un momento los ojos e imagínate que estás en un cine, ¿vale? Dime, ¿cuál es tu película favorita? Me encanta. Una de ellas. Sí, ya le digo, El Último Samurái. El Último Samurái. Bien. Imagínate que vas al cine y estás sola en el cine, ¿vale? Porque van a echar una película para ti. ¿En qué situación del cine te pones? Si estoy sola. Sí. ¿En qué situación del cine me pongo? O sea, en mitad del cine, en la derecha, en la izquierda. La posición donde yo me sentaría. Sí. Me sentaría como en el centro. Vale, dos filas para atrás, ¿vale? Y empiezan a echar El Gran Samurái, ¿vale? El Último Samurái. Huele a jazmín, tienes un olor, sabor de mango de calidad, estás oyendo Sublime Amor. Y ahora te pido, por favor, que pienses en aquello que quieres. No me lo digas, ¿vale? Piénsalo. Cierra los ojos y piénsalo. ¿Vale? Piénsalo y determina que ya lo tienes, sin límites, que lo vas a conseguir. Siempre que escuches Sublime Amor, comas un mango de calidad, huelas a jazmín o te acuerdes del Último Samurái, vas a conseguir aquello que quieres. ¿Vale? Ojo, si yo te tuviera al lado te tocaría, ¿vale? Pero como no puedo tocarte, o sea, tocar ¿cómo se llama? En el brazo izquierdo, porque ahí te anclaría. Pero al tú imaginarte El Último Samurái, una escena que te encante, con el objetivo que tú tienes, escuchando Sublime Amor, Mango de Calidad y Jazmín, estoy haciendo que estés utilizando entre un 30 y un 40 de tu cerebro, porque ya no solamente estás trabajando con el consciente, con el subconsciente y también te metes en el inconsciente. Y lo que estamos haciendo es grabar. ¿Recuerdas perfectamente lo que le pedías a la vida? Claro que sí. Sí, no me lo digas, ¿vale? No hace falta que me lo digas. ¿Qué tal la experiencia, Mildred?
No, interesante porque me ha hecho pensar precisamente en internalizar lo que queremos y lo que deseamos. En ese sentido, pienso yo también que podemos hacer ese trabajo llevando a cada estudiante o a cada compañero de trabajo a que podamos entonces vivenciar esas experiencias para poderlas entonces cristalizar o llevarlas hacia adelante. Gracias, gracias. Mildred, fíjate tú qué cosa. Igual que borrar un recuerdo negativo o cambiarlo, yo no puedo cambiar lo que pasó, pero si modifico la percepción que tú tienes de lo que pasó, se cambia lo que pasó. Sí. ¿Vale? Pero primero tengo que saber que me digas o que tú pienses lo que quieres cambiar. O sea, por ejemplo, yo te he hecho muy rápido el ejercicio. Yo te tenía que haber preguntado, ¿cuál es tu objetivo? Pues mira, mi objetivo es que esta conferencia salga estupendamente, que pueda apoyar a Panamá, a México, a Colombia, a todos los países de América Latina, porque cuanto más des, más espacio tienes para recibir. Es como el Camino de Santiago, cuanto menos lleves de mochila, más lejos llegarás y sobre todo te divertirás. Entonces, también se me pasó que tú tienes que preguntar qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres anclar, ¿vale? Y sin tocarte, ya lo que te he hecho es que cuando escuches Sublime Amor, comas un mango de calidad, huelas a jazmín o te acuerdas del último samurái, tus conexiones son muy efectivas y se han quedado. Le he dado al save. O sea, has escrito algo y le damos al guardar, no a borrar. ¿Vale? Y de esa forma lo puedes conseguir, lo consigues seguro. Interesante, sí, sí, porque yo tengo una filosofía de vida que dice así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y en eso me he apoyado siempre. Y vale. allí, ajá. Y utiliza palabras como modificar, que es más fuerte, menos fuerte que cambiar, porque cambiar es más fuerte, por lo menos para mí. Yo utilizaría modificar. Quiero, ¿cómo decirte? Hacer un beneficio mayor, o sea, optimizar. O sea, vamos a ver, si tú tienes un mal concepto, pues lo que tienes que hacer es de una manera o de otra eliminarlo, pero no vas a cortarlo así. Si no, por ejemplo, si tú tienes miedo a que te pase tal cosa, estás atrayendo eso. Claro. Y ya no me voy a la ley de la atracción, que tiene mucho que ver. Lo que pasa es que la ley de la atracción no te dice lo más importante, que tienes que pagar el precio. ¿Vale? Sí. Porque cuando Eric me dijo, Benigno, quiero que participes con nosotros, pues yo rápidamente le dije que sí, porque si me empiezo a pensar, oye, ¿qué me van a hacer hablar? Yo dije que sí a todo, ¿vale? Porque tenía esa confianza en mí mismo. Si yo creo que voy a errar, te aseguro que hierro. Y si no, me lo preparo. Ajá. Entonces, la mente es la herramienta más poderosa que tenemos los humanos. Así Ojo, pero todo tiene su entrenamiento. Yo llevo entrenándome hace muchísimos años y entonces puedo conseguir lo que me dé la gana. Tú imagínate cómo escribo los libros. Cuando yo quiero escribir un libro, por ejemplo, me traigo ¿cómo se llama? A Hemingway. Me traigo a otra serie de escritores que a mí me gustan y los invito a que se conecten conmigo. Hago lo que Jung, la energía universal, lo que el doctor Silva del control mental de hace muchísimos años nos enseñó a muchas personas, que era maravilloso. Y la PNL lo copió entero, lo metió en la PNL. Ojo, te estoy hablando de antes, no digo que el de ahora, es que los de ahora no sé, no conozco a los profesores. Mildred, tú eres capaz de lograr. Y hay otra cosa que tienes que hacer, perdonarte a ti misma. Sí. ¿Vale? Porque seguro que en lo que estás pensando entra la palabra perdón y dar gracias. Correcto. Sí, son cosas que practico permanentemente, exactamente. Muchísimas gracias por tus recomendaciones. Y algo más que también vi que en el público del chat preguntó una docente, quería saber cuando usted está hablando precisamente de todos estos cambios que hay que hacer con los estudiantes y cómo podemos trabajar poniendo límites, pero la pregunta del público fue, ¿y qué pasa si no se cuenta con el apoyo de los padres para que los docentes entonces puedan hacer o reforzar o ayudar en función a límites? Es algo más difícil, pero existe algo complicado y precioso que no sea difícil. Yo lo que le diría, hazlo, no lo intentes.
cuando tú das lo mejor que tienes a un alumno y le das ejemplo, le das pequeños valores, aunque en su familia sea un pequeño desastre, y si no, mirar la película o películas Rebelión en las aulas o Al maestro con cariño, To Serve with Love, o los diarios de Noah, perdón, los diarios de Noah no, diarios de la calle. Aprende de esos profesores que son los que se han puesto un nivel de creación más alta. A mí, por ejemplo, me llevaron a motivar a chicos que tenían delitos de sangre, que habían matado a gente. Y yo me metía con ellos en la cárcel, o sea, en cárceles sin protección, porque mi protección era esto, y que les iba a apoyar, no ayudar, ¿vale? La palabra ayudar no me gusta. O sea, ayudar es cuando tu hijo te pide agua y tú se la das. Apoyar es cuando tu hijo te pide agua y tú le dices, vete a la cocina y ya que vas, me traes un vaso de agua a mí también. Es muy importante la distinción semántica de las palabras. Te lo dice un disléxico, ¿vale? Que me dedico ahora a corregir las palabras y demás. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esa situación? Dar lo mejor que tú tienes. Darle ese apoyo, que te aseguro que ese alumno lo va a agradecer, aunque su entorno sea totalmente diferente. Y para eso mira cómo otros lo han hecho. Sí. Gracias por su respuesta. Aquí queda con nosotros el profesor Humberto Rodríguez. Muchas gracias, profesora Mildred. Sí, doctor Benigno, han surgido varias preguntas desde el canal de YouTube. Paso inmediatamente a realizarlas. La primera pregunta sería, ¿cómo explicar la situación que estamos viviendo de pandemia en el aula para que los alumnos no lo vivan con angustia? Vale. ¿Os acordáis que al principio dije que había un cuento que a mí me dio una persona maravillosa y me enseñó que cuando vinieran los alumnos a clase, hacerlo como un juego? Estamos hablando, en este caso, te hablo a alumnos, no tanto adolescentes, pero también los adolescentes. Hemos pasado por una situación crítica donde nos teníamos que poner una máscara. Oye, todos los héroes, o casi todos, llevan máscara. Relaciona héroe con máscara. Que hemos tenido que estar aislados para protegernos a nosotros y a los demás. Y tú estabas protegiendo también a los demás. Llevábamos capa. Hombre, no, normalmente no todos los héroes llevan capa, pero hacerle creer al alumno que él ha vencido con la ayuda de los demás y que este mundo va a ser diferente a partir de ahora. Y hay una cosa que se llama vacuna. Humberto, o yo hago hincapié en la vacuna. Yo tengo 3 vacunas más la vacuna de la gripe o de lo que sea, ¿vale? Es fundamental que los niños vean como una etapa, no como algo negativo. O sea, porque vienen con la negatividad de que no podían salir de casa, no podían ir al parque. Olvídate del pasado. El pasado te tiene que servir de trampolín, no de sofá. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora cuando tú abraces a un amigo o juegues al fútbol, disfrútalo más, porque le estás dando valor a cosas que antes no había. Lo que hay que buscar son las diferencias y no las negativas, sino las positivas. La vuelta a clase, el volver a ver a los amigos, el volver a aprender. Todo eso es fundamental. Entonces, yo a esta persona que me ha hecho la pregunta, le diría que lo haga como un juego, porque así es como se aprende. Ok, muy interesante, doctor. El docente, el profesor o la profesora Josefina Cuadros nos envía una pregunta y dice así: ¿cómo debe el docente trabajar en el aula donde hay 1 o 2 niños con dificultades de aprendizaje? Mira, te hablo en España. La señora ministra sabe un montón de esto, ¿vale? Tenemos la suerte, y no le esté haciendo la pelota a la señora ministra, que ella estudió situaciones especiales, condiciones especiales de los niños. Aquí se llaman en España PTs. Se me ha ido, luego te diré qué quiere decir, ¿vale? Fíjate que yo no me asusto porque se me haya olvidado
lo que es la PT, ¿vale? Pero hay LA, que es lenguaje y alocución. Ella, si tiene 20 alumnos, 30 alumnos, no puede estar con 2, pero tiene que haber otros profesores que sean los especialistas en ello y que la apoyen. Eso en España está existiendo. Esperemos que en Panamá también, porque son alumnos con condiciones especiales. O sea, yo he sido un alumno con condiciones especiales que no tuve ningún apoyo en ese aspecto, pero ahora es más fácil. Hay que buscar, hay que, ¿cómo decirte? Encontrar esa solución. ¿Por qué? Porque para nosotros como profesores es mucho más cómodo tener todos iguales. O sea, la campana de Gauss, cargarnos los del 5% inferiores y los del 5% superiores, que esos son los más complicados, ¿vale? Y quedarnos con el 90%, ¿vale? Pero eso no es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Para que haya más logopedas. Joder, lo del PT, se me ha ido, con perdón. Nadie es perfecto. Y yo me río de mi... no es un fallo, bueno, es un poco fallo, pero vamos. Programación, programación no. Lo que sea, ¿vale? Pero son personas especialistas en lenguaje, especialistas en apoyo, porque ahora llegamos a un punto que los alumnos no pueden suspender, pero si hay un alumno que de matemáticas va haciendo integrales y otro que está haciendo quebrados, pues tiene que tener una solución para que ese niño reciba ¿cómo se llama? El apoyo. Muy bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de parte de Leonardo Montenegro y dice así: ¿qué podemos hacer para minimizar el impacto de la cultura antiaprendizaje en algunas escuelas? Ay, no la conozco, la cultura antiaprendizaje. Leonardo, ¿me puedes echar una mano? O Humberto. Vamos de todos modos a esperar que Leonardo nos envíe esa cultura. Sí, por ahí aparece. Ahí aparece, sí. Vamos sí, a continuar con... Me refería simplemente a aquellos alumnos que para hoy día en no querer aprender es el acto principal van a la escuela justamente a no querer seguir los lineamientos de sus profesores, etcétera, ¿no? Es decir, hoy día salir mal en los exámenes es bueno para los estudiantes, para los jóvenes, ¿no? En muchas escuelas, ¿no? Es decir, comportarse mal es una norma, compartirse, ¿eh? ¿Qué me decía? Es un valor que está muy arraigado. En alza. Sí. Leonardo, me pones una pregunta, yo te diría lo que yo haría, ¿vale? Uh-huh. Hablar con él y preguntarle qué es lo que le está motivando a él. Y fíjate, ahí sí que me pondría un poquito a su altura, pero un poquito más elevado, porque no soy su amigo, soy su profesor, pero tengo que preguntarle, oye, ¿qué es lo que te está pasando? Probablemente me va a contestar con ira. Yo utilizo mi capacidad mental, con perdón, en el aspecto de que le desviarle primero en lo que está pensando. ¿Cómo? Que mire para arriba o haciéndole cualquier alocución y luego ir y que se confiese y si no, contarle yo, oye, que yo tuve un problema parecido, me pasaba esto. O sea, buscar como un intercambio de ideas. Es algo difícil la pregunta, Leonardo, ¿eh? O sea, es la pregunta más difícil que me han hecho en mucho tiempo. Yo te diría lo que yo haría, pero los educadores no son como yo. Yo haría eso, buscar qué es lo que le está pasando, pero a través, no directamente ni enfrentándome a él, buscando la flexibilidad, lo que antes hablaba. Tengo que ser autoritario, pues, perdón, no autoritario, tengo que tener autoridad, pero ser flexible. Correcto. Leonardo, espero haberte respondido. Sí, muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. La siguiente pregunta de parte del profesor Danilo Pineda. ¿Qué hacer con los niños que el 7 de marzo están llorando por su apego a sus papás
y pasa los primeros días llorando. ¿Cómo se trata si no hacen caso? Pues fíjate, yo les dejaría llorar. Es un duelo que tienen. O sea, lo que no puedes hacer es llamarle malcriado, eres una nena, eres idiota o lo que sea. Hay que dejarles llorar, que poco a poco se vayan calmando y no hacerle mucho caso. Porque si tú le haces caso, estás refrendándole más que si llora, va a obtener lo que quiere. ¿Os acordáis cuando hablaba de los bebés, niños, que son los mayores chantajistas que hay? Es un chantaje emocional que ellos están teniendo porque no quieren venir. Y si lloran, piensan que los papás les van a venir ¿cómo decirte?, a salvar. Y que el profesor, ¿yo qué haría? Es dejarles que lloren, dejarles que hagan el duelo y no darle la mayor, o sea, no darle más importancia de lo que tiene, dejarles que poco a poco vayan drenando esa ansiedad que tienen, porque eso es un estrés con ya ansiedad. Pero si tú le intentas decir no hagas esto, que no seas una nena, etcétera, etcétera, lo puedes mandar hasta una depresión, fíjate. O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué haría? Pues darle importancia, pero no darle tanta importancia, dejarle que poco a poco. Y cuando ese niño haga algo bueno, darle un premio. Jamás darle un premio para que deje de llorar. Oye, que te doy esto. No, porque nos ganan en el chantaje. Ellos son más inteligentes que nosotros. Tienen más conexiones que nosotros. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Experiencia. Y la experiencia no es lo que te pasó, sino lo que tú haces con lo que te pasó. Tiene que conservar la calma, como lo hablábamos antes. Ser autoritario, ser duro, pero no autoritario, flexible. Y sobre todo dar el ejemplo. El ejemplo de que él está bien y de que, oye, que hemos superado la pandemia, que poco a poco la vamos superando, que ya hay vacunas, que el problema que veremos, Humberto, es el jueves cuando hable sobre el duelo. Ese ya es más fuerte, ¿vale? Y me tengo que preparar mucho esa conferencia. Pero en eso estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso, que ellos, sin darse cuenta, te están haciendo chantaje emocional, llorando. Ojo, a los hombres, cuando vemos a una mujer llorar, acuérdate que nos sacaba los fantasmas. Hay que dejarles que ellos expresen. Y cuando se hayan preguntado, dejarles que hablen. Otro amigo mío diría, hazles que pinten un dibujo. Y a partir de la grafodibujo, sacar lo que les está pasando. Es otra. O, por ejemplo, contar. Tendrías que conocer un poquito al niño y ver qué cosas le gustan. Y apoyar esas cosas que le gustan, pero con autoridad. Soy el líder. Tú eres mi seguidor, ¿vale? Tú no eres igual que yo. ¿Sabes, Humberto, lo que le pasa a las madres cuando los hijos se les suben a las barbas? Porque las ven de igual a igual, o a los padres. Pero con las madres es más fácil, sobre todo si se han divorciado. Eso es terrible, porque el niño no la respeta porque le ve de igual a igual o superior y quiere tomar el asiento del padre. O, en caso contrario, de la hija. ¿Vale? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, calma, lo que hemos dicho antes. Negociar. ¿Y cómo se negocia? Con el silencio, con el no hacerle caso, con el no darle importancia. Y poniendo, vamos a ver, si yo sé que le gusta una música, pues le pongo esa música, no a él, a la clase. Hay que motivarles. ¿Y cómo vas a motivar a alguien estando motivado tú? Correcto. Gracias, doctor. Una última pregunta del profesor o de la profesora Rebeca Jaén. Ella pregunta, quisiera saber cómo podría estimularse el interés por la lectura en un adolescente o adulto cuando en su niñez no se ha hecho, tomando como base estos descubrimientos de las conexiones neuronales. Bueno, eso me suena a mí mucho, ¿vale? Acuérdate que te he dicho que yo leí mi primer libro con 22 años, ¿vale? ¿Mi padre qué hizo?
ya que tenía tiempo de tirarme 5 meses en la cama, dijo que ahí no entraba un televisor. Y lo que hizo fue que mi hermana, que sabía cuáles eran mis intereses, me trajo un libro que me costó horrores leerlo. Tardé casi una semana. Y al final casi me leía un libro en un día. ¿Por qué? Porque me motivaron. Ponle música que le guste. Haz lo que he hecho yo con la profesora Mildred. Activar el olfato, el oído, el sabor. Y a partir de ahí, que o sea, buscar un libro que realmente le guste. O sea, yo, por ejemplo, normalmente prefiero ver una película que leer un libro. Para mí, El Secreto en vídeo es 100.000 veces mejor que el libro. La única película que he visto es El hombre que susurraba a los caballos, que es mejor el libro que la película, con perdón por el final. Pero ¿cómo lo pueden estimular? Para que le guste la lectura, leyendo cosas pequeñitas. ¿Os acordáis de selecciones del Reader Digest? ¿Las conocéis todavía? ¿Funcionan? Selecciones que eran cuentos muy cortitos, con cosas cortas que a él le estimulen. O, por ejemplo, si le gusta el deporte, leyéndole el periódico deportivo. ¿Sabes? O sea, poquito a poco, pero todos los días. Pero no 4 horas. No, 5 minutos, 10 minutos, poquito a poco, y dándole esa pequeña recompensa de que va a aprender a leer. ¿Yo cómo aprendí a leer? Por una cuestión de necesidad. Y cuando aprendí a leer y sabía lo que me preguntaban los profesores, me resultó mucho más fácil. Yo sé lo que me está preguntando. A mí, mis padres me decían que tenía que leer, pues que lea San Pedro. Que tiene que hacer tal cosa, que lo haga otro. Pero ocurrió un dato, que el primer libro que leí me encantó, que era de Dominique Lapierre y Larry Collins, Esta noche en la libertad, sobre la independencia de India y Pakistán, el 17 de agosto de 1947. Gandhi, Nehru y ¿cómo se llama? El príncipe Mountbatten. ¿Qué hice cuando me levanté? Pues me fui a la India a ir a la tumba de Gandhi. Y me encantó Germán Gess. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de tener una hermana que conocía mis gustos. Otro amigo me trajo Ulises de James Joyce o El lobo estepario. Nunca pude con ellos ni podré. Hay que buscar, ¿cómo decirte? Bueno, estaba mirándote a ti en vez de mirar para allá. Hay que, vamos a decir, no sobornar, sino, mira, pedagogía terapéutica. PT quiere decir pedagogía terapéutica. Acuérdate que mi mente es un poco diferente al resto, porque yo me lo considero y busco un placer en ello. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar algo que le active a ese chico o a ese mayor. O leerle una novela y dejarle leerla en un principio, o sea, dejarle que pida, no darle las cosas por hechas. Muy bien, gracias profesor. Le damos entonces para que dé unas palabras de cierre de su presentación. Bueno, pues para mí ha sido un verdadero deleite el que me hayáis invitado o que me hayan invitado, porque como Eric sabe, yo soy muy panameño y luego chiricano también, ¿vale? Y muy mexicano también porque me encanta México y sobre todo que la Universidad de Guadalajara, que tienen curiosamente uno de los mayores conjuntos de danza, de folclore mexicano que existe. Porque fíjate tú qué cosa, yo me siento muy mexicano porque mi abuelo cuando tenía malaria me ponía a Miguel Aceves Mejías el aguacero. Entonces, fíjate, mis conexiones neuronales fueron tan fuertes que cuando yo voy a México me siento mexicano. Y me sé todas las rancheras de José Alfredo Jiménez y de lo que me echen. Y voy al Tenampa, aunque pida un ponche, ¿vale? Entonces, las conexiones, lo que hay que hacer es activar, fundamental. Cuando tú quieras hacer una conexión, te tienes que poner en posición en el aspecto de oír aquello que te guste, saborearlo y cerrar los ojos un momento y volar, con perdón. Y para eso no te hace falta la droga. O sea, como educadores que somos, tenemos que saber que cuanto más demos, más vamos a recibir. Que los alumnos muchas veces no nos entienden, o la gran mayoría de ellos. Vale, de acuerdo. Pero lo que tenemos que hacer es poner
pasión, conocimiento, estrategias y sobre todo, Humberto, disfrutar. Porque la gran felicidad consiste en disfrutar de todo aquello que haces, independientemente de lo que hagas. Ahí está el éxito en la vida. Le agradecemos al doctor Benigno Horna por su magnífica participación con este tema tan interesante. Agradecidos, profesor. A vosotros. Y cuando queráis estoy a vuestra entera disposición para lo que queráis. Bueno, no para lo que queráis, ¿vale? O sea, primero hablamos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Dando continuación al programa, escucharemos las palabras del Magister Guillermo Alegría, director de Educación General. Adelante, profesor Guillermo Alegría. Sí, muy buenas tardes. Disculpen, tengo un poquito de falla aquí con el internet, pero muchas gracias por la oportunidad que nos brindan y definitivamente yo creo que es muy poco ya lo que hay que decir, pero es muy importante el trabajo que se viene realizando desde la Dirección Nacional de Orientación, sobre todo porque después del COVID, nosotros tenemos que retomar nuevamente toda una serie de procesos ahora de manera diferente. El tema emocional priva sobre cualquier otro tema dentro de la educación, y yo creo que lo más importante es que ustedes están dando en conjunto con nosotros ese primer paso para poder lograr la salud mental y equilibrada para todos los funcionarios y la comunidad educativa en general. Así que les agradezco de antemano, y a la profesora Miriam, que ha sido una persona muy persistente en el trabajo, pero todo llevado de la mejor forma, tal cual como una profesional que es, y nos está mostrando el camino a seguir, y que todos debemos estar anuentes a que tenemos que trabajar en pro de nuestra comunidad educativa. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, Magister Guillermo Alegría, director de Educación General. Como palabras de cierre, tenemos a la Magister Zuleika Madrid, subdirectora nacional de orientación. Buenas tardes. La Dirección Nacional de Orientación Educativa y Profesional del Ministerio de Educación le da las gracias a todo el equipo de expertos, a todo el equipo de Verano TIC, a las autoridades del Ministerio de Educación, docentes, invitados especiales, por estar aquí acompañándonos en esta jornada basada en el impacto de una buena salud mental y poda neuronal. Licenciado Benigno Horna, estamos seguros de que toda la experiencia que ha compartido en esta tarde directamente va a redundar a favor de toda la comunidad educativa en este retorno presencial a clases, y sobre todo será una dosis de refuerzo humano en el área biopsicosocial, sobre todo para fortalecer el área de los orientadores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, porque realmente para mí ha sido un verdadero placer y lo he disfrutado y lo estoy disfrutando. Esa es la actitud que tenemos que tener, disfrutar, porque fíjate la angustia que podíamos tener por el COVID, la de los alumnos que pudieron tener o que puedan tener cuando vayan allí. Si hablamos de eso, atraemos eso. Si hablamos de alegría y ponemos una canción, no digo la pollera colorada, pero vamos, si yo le pondría a mis alumnos, para mí la pollera colorada, que ya me enteré que era colombiana, pero yo me pegué con un sacerdote en Santander, en España, porque cuando me decía que la pollera colorada no era de Panamá, ¿sabes? Entonces, para mí fue tremendo. Pero a mí, por ejemplo, la pollera colorada o la parranda, ¿te acuerdas de la parranda? La recopilación de canciones panameñas, pues yo también me lo pondría. Entonces, ponerle música, o sea, darle alegría, motivación, y verás cómo van a responder. Y muchas gracias a todos, de verdad.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesora Zuleika Madrid. De esta manera damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos a todos su participación y apoyo. Les invitamos también para que el día de mañana nos acompañen en esta jornada pedagógica, donde tendremos otro tema de suma importancia para una buena salud mental. Muchas gracias.